Estado Nacional. Hoy en Estado Nacional analizamos el futuro del... Responde aquí en Estado Nacional el presidente del Magisterio, Mario Aguilar, quien se suma a nuestro panel. También vamos a analizar las dudas, los cuestionamientos, las respuestas en torno al decreto presidencial sobre el ingreso de las Fuerzas Armadas al combate contra el narcotráfico y también la polémica salida del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, golpe de timón del ministro Mañalich. Preguntas abiertas para conversar acá en nuestro Estado Nacional de este día domingo. Y en nuestra entrevista del día vamos a estar conversando con la intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar, quien va a abordar la crisis en el Instituto Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Estado Nacional en este domingo 14 de julio. Ha sido una semana intensa. Tenemos un menú informativo bastante amplio para conversar con nuestros panelistas. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Duna, también a quienes nos están viendo ahí a través de las pantallas, y les recordamos que nos pueden escribir, vamos a estar leyendo sus comentarios, sus preguntas con el hashtag #eNacional ahí en Twitter. Vamos a saludar a quienes nos acompañan como panelistas este domingo por este sector. Está Mauricio Rojas. ¿Cómo estás, Mauricio? Gonzalo Miller también, gracias por acompañarnos este domingo en este otro sector del panel. Aje clave porque esta semana se habían vivido algunas situaciones, al principio bastante buenas para el magisterio porque habían logrado que el ministerio se sentara nuevamente a conversar y usted se la había jugado por una opción, que era replegar las fuerzas, deponer el paro. Las bases opinaron lo contrario. ¿Cómo queda su liderazgo después de eso? Depende del tipo de liderazgo que se quiera construir. Yo quiero construir, la palabra liderazgo de hecho no me gusta mucho, lo aclaro como primera cosa. Pero ¿no le gusta por qué? ¿Prefiere ser porque da la idea de líder como algo unipersonal, líder como alguien que manda al resto, líder como alguien que conseja, por supuesto. Pero yo quiero construir, y es lo que hemos venido haciendo en el Colegio de Profesores, un tipo de democracia que no es la habitual. Hay un sistema, hay un tipo de democracia que a nuestro entender está en crisis, que es la democracia representativa, está cuestionada no solo en Chile, está cuestionada en el mundo entero. Esto de una cúpula que decide por el resto, que se le otorga un mandato y ese mandato es casi un cheque en blanco. Ese tipo de democracia nosotros creemos que está agotada. Y en nuestro gremio se agotó en periodos pasados donde la gente no se sintió representada por sus cúpulas. Hubo rebelión de las bases en un momento y nosotros encabezamos en ese tiempo la lucha porque se respetara las bases. La lucha porque el conjunto tenía que ser partícipe de la decisión. La lucha porque una democracia no podía consistir en dar un voto cada tantos años y luego eso era un cheque en blanco para los que estaban arriba. Y construimos este sistema donde se consulta las bases, donde le hemos llamado democracia participativa, democracia directa, democracia real. Y nos ha funcionado bien. Yo defiendo ese sistema, yo promuevo ese sistema. Y lo que yo hice fue dar mi opinión, que me parecía que lo conveniente frente al estado en que estábamos y al cuadro que teníamos era producir un repliegue, de ninguna manera renunciar a nuestras demandas, de ninguna manera dejar de luchar por ellas, replegar y reorganizar una táctica de trabajo por insistir por lo pendiente y hacer cumplir lo que se había ofrecido. Y di esa opinión y sigo pensando que eso era lo mejor. Pero junto con dar esa opinión y seguir pensando que eso era lo mejor, de la continuación del paro indefinido porque es lo que corresponde y es lo respetuoso con nuestros colegas. De hecho, la diferencia fue de apenas 255 votos, pero ampliemos la conversación también al resto del panel. ¿Cuál es el análisis de lo que ha ocurrido durante esta semana? A ver, Mario, uno escucha y dice, claro, hay un nuevo estilo, un deseo de que haya una consulta mayor, pero si uno compara con paros anteriores... Pero es que le estoy aclarando al ciudadano porque lo que está diciendo no es correcto. Pero en los paros anteriores sí ha habido consulta y se ha votado y uno mira la votación y sabe si el paro... En paros anteriores, te aclaro, Gonzalo, había un llamado telefónico del Ministerio de Educación en una asamblea reducida a 150 miembros, se bajó ese paro. Y a partir de ahí se generó todo un episodio que dio vuelta completamente la realidad del gremio. Entonces, bueno aclarar que no es como tú dices que es que quiero desconocer que aquí, y obviamente la alternativa que tú presentaste hace 2 años, me parece que tenía que ver con el fin a este manejo férreo que tenía el Partido Comunista del Colegio de Profesores, que lo hacía dudar a uno si era más partidario, obedecía más a la lógica interna del partido o más al interés general de los profesores. Yo no estoy negando eso. Pero quizá la novedad está un poco en esto, porque tú tomaste una opción. O sea, tú cuando saliste, yo me imagino tú, Mario Aguilar, con la experiencia que tienes, viste la oferta y tomaste una opción. Dijiste, mira, lo que el Ministerio está ofreciendo amerita que repleguemos o que terminemos con el paro.
Entonces dice, bueno, algo hay ahí en la transición entre lo que tú viste y lo que finalmente las bases vieron, que hace que generen estas dudas. Decirle, bueno, ¿qué pasó ahí? Porque lo que tú viste en esa mesa después de semanas, ¿ah? Cuando uno dice 6 semanas para el mundo de los profesores es mucho tiempo de paro. Es prácticamente hoy día 6 semanas de paro, si no se recuperan bien esas clases, es prácticamente dar por perdido el primer semestre en la educación escolar. De los colegios que hicieron las 6 semanas, no todos han hecho las 6 semanas. De hecho, ya ahora me parece que el 95% de los colegios está de vuelta, están trabajando. Esa es la cifra que han dado del Ministerio de Educación. Sí, la podemos aclarar esa cifra. ¿Es correcta esa? Esa cifra no es correcta porque tiene un truco, digamos, que es que muchas regiones del país, casi la mitad están de vacaciones, entonces las cuentan como normal a las regiones que están de vacaciones. Así que ¿cuál es la estimación del colegio? Las que yo tuve para dar la opinión que di, y fui muy explícito que era una opinión y que íbamos a respetar la decisión de nuestra gente, la decisión de las bases. Y fue una opinión tuya, porque no fue compartida ni siquiera por todo el... Una multiplicidad de razones. No es solo la respuesta del Ministerio, porque la respuesta del Ministerio no era satisfactoria, porque efectivamente habían puntos importantísimos no respondidos, o respondidos en una forma que a la gente no la dejaba tranquila ni conforme. El tema de la mención a las colegas educadores diferenciales y de párvulos, no hay conformidad con esa respuesta. El tema de la reforma curricular, no hay conformidad con esa respuesta. Y otros temas que todavía siguen siendo ambiguos, aunque se responde, no nos dejan tranquilos, sobre todo porque hay mucha desconfianza hoy día con la autoridad, pues la gente tiene esa desconfianza. Y yo opiné por razones más bien vinculadas al tema del repliegue táctico, aunque hay algunos puntos que sí son interesantes, que están ahí planteados, el tema de las horas de extensión, el tema de incorporarnos a un consejo asesor de la educación pública que nos permite estar adentro. ¿Usted considera que hay avances? Ahí hay algunos puntos importantes, y así lo dije también, pero tengo claro que hay puntos muy relevantes, muy sentidos, que no están respondidos. Entonces fue una opinión, y la gente haya pensado distinto. Me parece válido, me parece legítimo, eso no atenta contra nuestro sistema de democracia interna. En ese tipo de democracia, yo creo, voy a defender ese tipo de democracia hasta el final. Escuchamos a Francisco de Vidal, que quería también intervenir. Solo recordar que lo que ha dicho la ministra de Educación después de esta votación, dice, hay que ser respetuoso del diálogo interno, y el problema no está en la propuesta a raíz de los resultados. ¿Cómo se esa es la ministra de Educación, que sabemos lo que piensa. Yo, a ver, quiero irme pero tienen Asamblea Nacional el miércoles. Así es. Y la correlación de fuerza siempre hay que medirla. ¿Cuál es la energía? ¿Estamos en vacaciones? ¿La presión en la calle? El plan... Para ese efecto, para que podamos reflexionar y analizar todos estos elementos. Cómo está la fuerza del paro en cada una de las regiones, cómo estaría la proyección para retomar, porque inevitablemente en vacaciones se produce un momento distinto. Va a haber movilización en estos días de vacaciones, pero obviamente no es lo mismo que estando en clase, hay gente que viaja, etc. Van a haber expresiones del profesorado. Lo que sí es que tenemos que evaluar el conjunto de lo que está pasando en el país, ver los posibles cursos de acción. Una alternativa, por supuesto, es que volviendo de vacaciones el 28 o 29 de julio retome el paro con la misma fuerza que venía. Esa es una posibilidad que tenemos que analizar. Otra es que se vuelva a hacer una consulta. Otra es alguna mixtura de ambos. Para eso tenemos citada a la Asamblea Nacional. Estaremos todo el día trabajando y reflexionando sobre esos puntos, y va a salir un plan de acción. No te quepa duda que va a salir un plan de acción. Si la ministra quiere quedarse tranquila con su supuesto 95% de normalidad en el sistema... está tirando la pelota para adentro. Sí, está bien. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Está diciendo que el problema no está en el planteamiento, en la plataforma, sino que está en la disputa Aguilar-Gajardo. Bueno, sí, finalmente tenía un colegio de profesores que enfrentó frente a esa pregunta y la propuesta del ministerio se divide 50-50, más o menos. Gonzalo, el truco y la pillería comunicacional de la ministra es poner esto como que fue una disputa entre dos personajes, entre dos dirigentes. Y no es así, no es así. Yo no lo veo así. Pero yo no creo... ¿No se dividieron en las opciones? Sí, pero esas opciones son lo que pensaba la gente respecto de la pregunta específica. Sí, pero Mario, porque yo te aseguro, Gonzalo, déjame terminar esta idea. Yo te aseguro, Gonzalo, en la misma opción, déjame terminar esta idea. Yo te aseguro, Gonzalo, que no es que Gajardo tiene el 50,3% del apoyo en la interna. Te lo aseguro. Y es cosa que pregunte a profesores... Lo está llevando a otro tema. No, es que así lo ha presentado... Y tú, que tomaste la opción de poner el paro, perdió esa opción. Eso, nada más que eso. Ahora, cuando uno mira, dice, bueno, te leo a ti y te leo muy gremial. En código lo que está diciendo. Pues, después te voy a contestar ese tema para dejar a Mauricio. Yo creo que estamos llegando a un final de paro que es el peor de todos los posibles.
donde probablemente el paro muera por desgaste, porque se descuelgan los colegios. Y yo creo que eso es muy malo, porque yo admiro mucho lo que hace el Colegio de Profesores y un sindicato debilitado, además dividido internamente, como evidentemente hay una división, no es buena en ningún sentido. Creo que tanto para los profesores como para el gobierno, que requiere un buen interlocutor. Por supuesto. Así que yo espero que esto realmente no termine de esa manera, sino que prácticamente es cómo salir de esto. Lo que es importante ahora, yo creo que la ministra ha tomado decisión. Aparece como que hay una disputa muy importante entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, representado por Mario Aguilar, el Frente Amplio, el Partido Humanista, digamos, y por Gajardo, han informado por lo menos. Y a mí me gusta, y hay elecciones en noviembre, como se sabe, por lo tanto, no es raro que un escenario de conflicto interno, además con el Partido Comunista priorizando retomar el poder con los profesores, que tenga mucha importancia. A mí me gustaría escuchar tu comentario, porque tú dices, no, esto no tiene nada que ver. Por lo menos eso es lo que entendí de lo que recién dijiste. Lo que decía Mario, que es una pillería comunicacional del ministerio. Sí, pero parece que aquí hay algo más, porque cuando los dos se enfrentan con dos posiciones antagónicas, esto no puede ser pillería comunicacional. Puede utilizarse, no me cabe duda de eso. Pero me gustaría que tú comentaras a fondo la actitud del Partido Comunista en todo esto. Mira, insisto yo en que es una pillería comunicacional. Y además pillería comunicacional nos han hecho desde el primer día. Si nosotros, todas estas adversidades, todas estas dificultades, en un movimiento como este uno sabe que las tiene que enfrentar. Intentos divisionistas siempre van a haber. Y puede haber alguien que se preste incluso en la interna esos intentos. Como que fuera una disputa de dos coaliciones políticas es absolutamente excesivo, Mauricio, permíteme decírtelo. Absolutamente excesivo. Todos los profesores, los 80.000 profesores que se han movilizado por esta causa, te aseguro que militantes o adscritos a algún grupo político, alguna coalición, debe ser el 10% con suerte. Con suerte. El resto son profesores que genuinamente han creído que esta es una lucha justa. Y yo como presidente he encarnado aquello. Yo no represento una coalición dentro del gremio, yo no represento una militancia de un determinado partido, aunque la tenga. No es eso mi sentir. Y por eso es que la decisión la estamos tomando de acuerdo a lo que dicen los profesores y no como ocurría antes, de acuerdo a lo que diga un partido político, de acuerdo a lo que diga en las oficinas ministeriales o de acuerdo a lo que se diga en otro lado. Pero Mario, hemos defendido y seguiremos defendiendo. Pero hay dos voces. Y seguiremos defendiendo. Tú has visto que Gajardo dice una cosa y tú has dicho otra cosa, Mauricio, por lo menos eso es lo que yo leí. La pregunta de la consulta no era ¿usted está de acuerdo con la coalición A o usted está de acuerdo con la coalición B? La pregunta de la consulta era, frente a la respuesta que ha dado el ministerio, ¿usted acepta eso y depone el paro o usted rechaza eso y continúa en paro? Y 50,3 dijo lo segundo y 49. Porque además yo no puedo ser candidato. Pero hay liderazgos aquí. Tú eres un líder, Gajardo es un líder. Por lo tanto, no podemos decir que no hay liderazgo. Y este liderazgo, si tú me atribuyes esa condición, este liderazgo, sí, lo que está propiciando en el gremio, lo que quiere instalar en el gremio, lo que quiere dejar como legado, si quiere, porque yo no voy a seguir siendo presidente nacional el próximo periodo, es la instalación de una democracia participativa. Para nosotros la gran ganancia de todo este proceso, de todo este procedimiento de voto, es dejar instalado, grabado en piedra, que las decisiones se tienen que tomar con el conjunto de la gente y no una cúpula. Y no por un telefonazo, no por un llamado del partido, no porque de la oficina ministerial ordenaron tal cosa, sino porque la gente lo decidió. Y eso yo lo voy a defender y lo voy a seguir defendiendo. Y es lo que queremos instalar en nuestro gremio. ¿Eso no lo representa Jaime Gajardo? Tendrían que invitarlo a él acá y preguntarle qué es lo que él piensa. Por lo que fueron situaciones en el pasado, por ejemplo, que usted menciona. Nosotros hemos instalado un modo de participación distinto al que había antes. Alberto Mayol, que quiere intervenir. Sí, la verdad es que aquí hay hechos que son bien claros y yo creo que hay que ponerlos sobre la mesa. Si un ministro cualquiera, la ministra Cubillo en este caso, para poder ponerlo al frente de un líder como Mario Aguilar, que logró por primera vez en años que los movimientos de profesores tengan legitimidad social, cosa que Gajardo, o sea, ni en sus mejores sueños lograba. Entonces estamos hablando de que aquí hay un hecho extraño, que a la ministra le interese levantar a alguien que está fuera del juego, sin capacidad, que no puede ganar una elección interna, lo ha puesto aquí y ahora, bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Bueno, es extraño. Es extraño que la ministra, apenas sale la entrevista a Gajardo, diga que ella ya no sabe con quién hablar, hace 2 semanas atrás, 2 domingos atrás, ya no sabe con quién hablar, cuando sabe con quién hablar. De hecho, siguió hablando con la misma persona con la que venía hablando. Entonces, y después de eso, establece una estrategia que a mi juicio es muy parecida a la que ha establecido, desgraciadamente, con el Instituto Nacional. Yo no quiero hablar con las personas moderadas, quiero jugar con los radicalizados. Quiero darle espacio a los radicalizados.
porque eso le permite ganar legitimidad a ella sin tener que discutir, sin que entrar en materia. Y resulta que entonces, cuando están los radicalizados levantados, ella va y ofrece un acuerdo que efectivamente se empieza a trabajar con el Colegio de Profesores, se llega a un principio de acuerdo que podría derivar entonces en la aprobación general. La verdad es que la situación empata, cuando hablamos de 50,3 contra 49,7, la situación queda efectivamente partida en dos, y luego se trata entonces de decir que entonces el colegio estaba partido en dos en términos de liderazgo, cosa que efectivamente sabemos es falso, ¿no? Cualquiera que conoce más o menos el ambiente entiende perfectamente aquello. Lo único que ha pasado es que hay gente que, por la rabia que tiene con el proceso histórico que tiene el tema de los profesores, entiende que los radicalizados tienen que tener, esa postura radicalizada tiene que tener un espacio. Y es un dolor, un malestar, una rabia con una serie de privaciones en la historia. No tiene que ver con el señor Gajardo. Entonces, tenemos aquí un liderazgo que a mi juicio ha sido súper responsable en la victoria, que ha sido mucha, y en la derrota, que ha sido poca, que ha sido la de Mario Aguilar. Y tenemos un liderazgo que ha sido muy irresponsable en esto y en lo del Instituto Nacional, que es el de la ministra Cubillo. Yo creo que lo que se está haciendo, porque esta es una estrategia que en la política funciona muy poco y muy mal, que es quedarse sin interlocutor, destruir al interlocutor. Eso cuando se hace termina muy, muy mal, porque sencillamente produce más anomia, más desintegración, más problemas. ¿Pero quién está haciendo eso? La ministra Cubillos está fomentando la desintegración de las relaciones entre el profesorado. ¿Han dejado de conversar con el ministerio? ¿O hay una conversación paralela a la No tuya? estás entendiendo, parece. Hay una conversación paralela. Hace 2 semanas la ministra dice que no sabe con quién hablar. ¿Hay una conversación paralela? A ver, Alberto, perdón. Aquí están las 32 propuestas de la ministra. Son 32 puntos. No digas que la ministra instala una bomba, quiere destruir a los profesores. Ella está buscando, desde su punto de vista, con sus condiciones, una solución. Efectivamente, eso fue meter una cuña. Eso fue meter una cuña en un... Y además nosotros sabemos que eso es lo que se intenta en general en este tipo de movimientos. Si el gobierno ha tenido desgaste, la ministra bajó 11 puntos en las encuestas, el gobierno se fue en picada y las mismas estudios de opinión dicen que este ha sido un motivo importante. Entonces ellos salieron con este juego poco leal, diría yo. No le voy a pedir lealtad al gobierno. ¿A qué te refieres tú? ¿A Gajardo? No. El gobierno, Él el que salió primero. El gobierno y ciertos medios Sí, pero él salió primero. instalando Esto no lo la inventó división. la ministra, no le dijo a Gajardo. No, está bien. Una redundancia. Ahora, por eso digo que estas cosas, cuando se produce un cierto paralelismo dentro del gremio, y nosotros esas cosas sabemos que dañan, y yo reconozco que dañan, el gobierno lo amplificó por 1000. El gobierno lo amplificó por 1000 y le dio una sobredimensión que no tenía. Le dio una... Mira, en todo este rato ahora mismo, no hemos hablado de las demandas. Así es. Sí. No hemos hablado de las demandas, que ese es el tema fundamental en toda esta historia. Estamos hablando ¿Qué de pasa con la procedimiento. respuesta y qué pasa con las demandas? Porque Ese es el queremos tema profundizar fundamental. en ese tema, también lo que estaba mencionando ahí Mario. Vamos a ir a una pausa muy breve y al regreso No me Francisco Vidal va a ser el primero que va a hablar. Exacto. Vamos a ir Vamos a la pausa, ya va. donde hay una cifra que para mí resulta impresionante. Soy bien metido en la cifra. Que es que los profesores de Chile hoy día, en moneda de igual valor, ganan lo mismo en términos de poder adquisitivo que en 1970. Entonces, si eso es así, y en ese contexto, y a pesar de todo lo que se ha avanzado desde que se fue Pinochet... ¿Y eso pesa la reforma del 2015? No, la reforma, quería preguntar después, tengo como 7 preguntas, pero por el Ese tiempo. es un cambio donde se abordó el tema de los sueldos. Sí, claro, lo que sucede es que la carrera docente, que es una inversión de 2.000 millones de dólares anuales, sin duda mejoró, pero deuda con el magisterio. O sea, uno habla, pero no pone la platita donde pone la lengua. Porque tener un tipo serio, otra cosa. O sea, Sí, mira, lo que dice... Entonces, en ese contexto, la variable reivindicativa económica de la plataforma, a mí me parece muy buena que se plantee. Estoy pensando en las diferenciales y los párvulos. Y vi una cifra en algún momento que ese mundo son como 49.000 personas. 30.000. El mundo completo, sumando Profesora de educación diferencial y de párvulos son 30.000. con derecho a pensión. Ah, no, perdón, son 40.000. ¿Ya? Con educadora de párvulos, 40.000. Ahora, a mí me llamó la atención, dije, pero a ver,
si la ministra y el gobierno y Hacienda finalmente, que es el que manda, si lo demás es música, diría el presidente Lago. No lo sabrá usted. Yo lo aprendí en la vida. ¿Ya? La música es muy importante en la vida. Muy bien, sí. Oye, el bono de 45 lucas trimestrales me da anualizado 160 lucas. Lo que plantea el colegio... 180. Yo soy profesor de historia. Oye, Sí, yo de educación física, pero puedo sumar. Puedo multiplicar. Oye, pero la demanda original de las 83 lucas, que es el bono, o 79 dijiste tú, pero redondeamos en 80, es como 1 millón de pesos mensuales, anuales, Sí, perdón. así es. Y cuando yo sumé eso, dije, cuando el gobierno dice el costo fiscal es de 30.000 millones, me cuadraba. ¿No te parece muy insuficiente la respuesta? Absolutamente insuficiente. Absolutamente insuficiente. Por eso mi opinión, y quiero ser muy claro y enfático en esto, porque también se ha mal usado aquello por la ministra, mañosamente. Mi opinión fue, la razón fundamental para hacer el repliegue era para cuidar nuestro movimiento, no por conformidad con la respuesta del ministerio, porque efectivamente estábamos llegando al periodo de vacaciones, efectivamente viene un periodo donde inevitablemente viene un desgaste, no por falta de convicción de la gente. Cuando tú estás 6 semanas en paro, 7 ahora que viene, inevitablemente hay un desgaste, hay un cansancio, hay una dificultad de seguir sosteniendo el paro en las mismas condiciones. Eso es normal. Ni aunque venga Superman y ni ponga a 25 Supermanes en cada una de las provincias a dirigir el paro, esto va a poder sostener con la misma fuerza todo el tiempo. Entonces, un repliegue táctico, así le llamé yo, para seguir luchando por los temas pendientes, donde uno de los principales es el de las colegas educadoras diferenciales de párvulo, porque la respuesta que dieron es absolutamente insuficiente. Y tiene razón Fontaine, ese estudio lo había hecho años atrás el Senda, pero como era un centro de estudios más bien de izquierda, Manuel Riesco, no le dieron mucho crédito los fácticos. Y ahora que lo dice Fontaine, se le presta más crédito, me parece bien, Fontaine es un hombre serio, efectivamente los sueldos docentes en plata, equivalente, actualizada, son los del año 70. ¿Y qué pasó? ¿Por qué a pesar de todo lo que ha subido en estos años? Lo que pasa es que en la dictadura los sueldos docentes llegaron a niveles ínfimos, miserables. Los sueldos docentes en los años de la dictadura, los años 80, no alcanzaban para vivir. La gente tenía que en la noche salir a taxiar. La gente tenía que los fines de semana hacer otro tipo de pega. La gente tenía que andar vendiendo lo que fuera porque el sueldo docente no alcanzaba para vivir. Y después fue subiendo desde los años 90 en adelante, pero aún con toda la recuperación que ha tenido respecto del año 90, respecto al término de la dictadura, los sueldos docentes todavía no son ni lo que eran en el año 70. Dentro de la OCDE siguen siendo los más bajos, estamos en el ranking de abajo del listado OCDE, y siguen siendo inferiores a otros profesionales del sector público que estudian los mismos 5 años que estudiamos los profesores. Entonces, todavía los sueldos son injustamente más bajos que el resto. Mauricio Rojas. Creo que tú tienes toda la razón, especialmente por la función del profesor. Yo creo que el profesor debiera ser uno de los grupos más importantes en todo sentido, poner la plata donde hay que poner la importancia para el desarrollo del país. Por lo tanto, mira, en ese sentido yo creo que hay una lucha que hay que continuar. Yo creo que tu posición fue bastante correcta al respecto, la deuda histórica, etcétera, hay que retomarlo. Ahora, lo que también tú dices es un punto que no hemos mencionado, pero que es clave considerar en toda esta cuestión. Cuando se alarga la huelga y se suman otras huelgas y otro tipo de problemas que hay, terminamos provocando. ¿Nosotros quiere? ¿No habrá alguien...? Por lo menos expreso mi opinión. Yo no sé si porque tú querrás, hay un intelectual espera de un derecha poquito, espera un que poco. lo escribió. Yo no sé si lo escribió Gerardo Jofrese. Descripción del Partido Comunista. Yo no dije sobre el Partido Comunista, dije sobre Gajardo. Pero bueno, pero saco esa... Si usted quiere no, pero me parece cierto, el pasado caminando. Por el chorro. Sí. Eso es lo que está... ¿No te parece adecuado? No, porque fue brillante. Lo claro, Mauricio, es que desde el punto de vista nuestro como docentes, más cuando entrando a Valparaíso en esa marcha histórica de kilómetros y kilómetros de profesores y profesoras de todo Chile, y la gente salía en los cerros a recibirnos, a vitorearnos, se acercaban a darnos agua, a darnos comida. Hemos logrado un movimiento maravilloso. Por eso que yo he sostenido que ese movimiento tenemos que cuidarlo. Porque ese movimiento no puede terminar como quiere el gobierno. El gobierno quiere que termine desgastado, el gobierno quiere que termine, ojalá terminemos derrotados, terminemos de la peor forma. ¿Cómo quieres que termine? No, yo quiero que terminemos... Es la oportunidad de decirlo aquí. Lo que a mí me interesa es que este movimiento termine con fuerza, termine cohesionado a la gente. Está usando la palabra termine, por eso. No, cuando termine, porque va a terminar, esto no va a ser eterno, no vamos a estar en paro 5 años.
En algún momento va a terminar y ese momento sea en alto, sea sesgado, este currículum cercenado que se quiere imponer a nuestros jóvenes. Es sin más, historia y educación física. Sin historia, Aquí educación física, presentes. ni artes. Claro, nos falta el profesor de arte aquí. ¿Conforme con la respuesta que se le dio en que la idea era incluirlo de manera obligatoria? 8 No, horas porque de ¿sabe, libre Patricia? disposición? Los colegios que están hoy día administrados por servicios locales son menos del 5%, son 200 y tantos colegios de un total de 5.200 colegios públicos. Entonces, no es una respuesta. Nuestros jóvenes el próximo año de tercero medio, el próximo año no van a tener historia, educación física y arte en su malla común obligatoria. ¿Por qué una malla común obligatoria? ¿Qué significa una malla común obligatoria? Que esos ramos son obligatorios. Estoy diciendo algo obvio. ¿Y por qué son obligatorios? Porque se considera que son clave en la formación de una persona y no pueden quedar a la elegibilidad del colegio, que si quiero lo doy o no, o del propio estudiante, que si quiero lo tomo o no, porque se considera que hay un plan común que debe ser igual para todos. En ese plan común están sacando historia, educación física y arte y eso es un daño a nuestros jóvenes. Yo le quiero decir, a nosotros no nos afecta, porque hay contratos de trabajo, si los contratos de trabajo se tienen que respetar igual. Por lo tanto, la gente no va a quedar sin pega si se piensa que lo que estamos defendiendo es pega. Estamos defendiendo a nuestros jóvenes. Mario, al debate, para también conocer su opinión, sobre otro tema vinculado a educación que ocurrió en esta semana y que tiene que ver con el rechazo de la idea de legislar de este proyecto de admisión justa, que tiene que ver puntualmente con reponer la selección en los liceos de excelencia. Esto ya se aplica en el resto del país, acá en la región metropolitana se supone que se tiene que empezar a implementar a partir de este año. Por lo tanto, si esto se vuelve a presentar, este proyecto el próximo año, va a estar nuevamente la discusión, pero ya aplicándose acá en la región metropolitana y en un año electoral. ¿Cómo evalúan ustedes lo que ocurrió esta semana? Bueno, yo creo que una mala noticia porque... Yo creo que es una buena. Sí, parte de la discusión del año pasado y en general de los últimos años tiene que ver con una clase media que valora el derecho a elegir el colegio de sus hijos y que eso quedó, que están presentes en el proceso educativo, que son elementos esenciales del proceso educativo, quedaron excluidos al momento de asignar los colegios. Entonces, lo que finalmente la ministra presentó, entiendo que hay dos proyectos, porque hay uno que está en el Senado por el y otro Senado, que está en la por el Cámara. Pero lo que presentó era lo que decía, bueno, puede ser que el mérito, el esfuerzo y el sacrificio de una familia, traducido en el rendimiento de su hijo, sea parte, no reemplace, no pasa a llevar el resto de las otras variables, que hay variables que son bastante razonables, sino que se incorpore. Y uno decía, me parece que sí, que era algo que la mayoría de los chilenos sí quieren. Tu hijo tiene que estudiar en esa comuna, el algoritmo no te va a reconocer. En cambio, y ese va a ser un temazo sobre todo, es en regiones, pero sobre todo en la región metropolitana, donde hay gran desplazamiento por motivo de trabajo, hay muchos papás que prefieren que sus hijos estudien cerca de donde ellos trabajan, porque lo incorporan, van con ellos, vuelven con ellos. Y resulta que eso, el famoso algoritmo, el que no se puede tocar, porque parece parte del legado esencial, no lo reconoce. De acuerdo, que era que en los colegios de excelencia hubiera un porcentaje de selección, que es donde se reconociera el mérito. No para todos, no todo, no volver atrás, sino que se les volviera a reconocer. Y hay otro proyecto que busca incorporar parte de esto. Entonces decirle, bueno, si finalmente el mecanismo de selección... Y es buena noticia que se haya rechazado. Y voy a explicar por qué. Porque, y quiero remitirme a cuando se lanzó públicamente este proyecto y lo hizo con el presidente de la República. Y él hizo una confesión. Voy a decir más porque sus asesores comunicacionales le han dicho, presidente, usted no puede ser tan sincero, no puede ser tan sincero. Pero eso es exactamente lo que él dijo. Antes, para 300 cupos, pongas el sistema que pongas de selección, el sistema de nota, el sistema de apellido, el sistema de si las familias están casadas o no, los papás, 700 disconformes, porque el problema es otro, el problema es que el conjunto de la educación pública tenga suficiente calidad, buena infraestructura, prestigio, respaldo, apoyo, recursos. Ese es el punto. Entonces, Mario, porque las familias valoraban esos colegios. Y déjame terminarte con la última idea. Por algo había 1000 para postular para 300 Cuando se cree que el mérito es solo la nota, yo te digo ahora como profesor, no, pero se pone la nota como el elemento central. Te digo como profesor, que de repente un niño que tiene un 6.5 de promedio y otro que tiene un 5.9, es muchas veces el de 5.9 es mucho más meritorio, porque sus condiciones de base, familiares, el capital cultural con que viene,
sus propias capacidades. Mario, hacen que el de 5-9 sea muchísimo más meritorio. Entonces, suponer, pero déjame terminar, suponer que un ranking porque esas de variables notas, que son valiosas, que la que tú estás describiendo, están incorporadas. Po. Sí, pero el porcentaje de alumnos que entra por vulnerabilidad admisión y por justa, todo, están ahí. Sí, pero te lo quiero aclarar. Que no lo único, prácticamente el decisivo factor gravitante es la decisión de quién quedaba o no. tener un porcentaje de alumnos vulnerables. Un 50%. Sí, pero dentro de a los todo vulnerables, evento, a incluso todo evento. dentro de los vulnerables no puedes poner la nota como único Pero es factor. bien importante. Fue una buena noticia que se rechazara ese proyecto de creo que admisión una justa buena porque era un mal proyecto. Respecto a Sin los perjuicio, padres, una noticia. sin perjuicio que el sistema de admisión precisa de muchas correcciones y en eso va a haber consenso para corregirle muchas deficiencias que tiene el sistema de admisión actual. Mauricio Rojas. Porque este es un tema que es muy importante que la gente lo entienda bien, porque de repente nos confundimos todo en una bolsa de gato. Este es un tema que divide ideológicamente. Este no es un tema de política pública técnica. La derecha lo que quiere es que el colegio elija a la No familia. es verdad, pues, padre. Lo que nosotros queremos Lo es bueno. que la familia elija el colegio. Pero si la familia no elige, Pancho Vidal. Momento. Tanto es así que en lo que se ha experimentado, el 50% de los padres y apoderados ha quedado completamente satisfecho con ustedes le llaman la tómbola. ¿Y cómo lo comparas con la situación anterior? Espérate. Y si le sumo a ese 50% que su hijo quedó en el colegio que postularon en primera opción, le sumo los que quedaron en segunda, tercera y cuarta, es el 80% de las familias chilenas que sus hijos han quedado en un establecimiento que ellos eligieron, no el colegio, no el negocio. Pero mira, Esa es la diferencia. ¿Te han contestado Mauricio tú mismo, Rojas. Pancho yo creo Vidal? que hay una Y cosa luego más Alberto Mayor. importante en juego. Este tipo de selección es la base para tener liceos de excelencia dentro del sector financiado por el Estado. Liceos que puedan, tal como los liceos bicentenarios, que fueron un tremendo aporte del pasado gobierno de Piñera, darle a los hijos de la clase media y las clases más vulnerables una oportunidad de tener una formación de excelencia que les permita desarrollar los talentos que tienen y competir exitosamente con los colegios particulares, cosa que estaban haciendo ya los liceos de Bicentenario, porque el resultado de los liceos bicentenarios era extraordinariamente bueno. Yo creo que es muy importante que también para los sectores que no pueden pagarse un colegio particular hayan 100, 200, ojalá 300, que es lo que el gobierno ha prometido, liceos de excelencia, lo que era el viejo Instituto Nacional. ¿Cómo no va a ser importante el Instituto Nacional? ¿Y Alberto quién destruyó Mayor. la educación pública en Chile? Escuchemos a Bueno, Alberto también que quiere intervenir. Bien, Pequeño pequeño detalle. detalle. ¿Quién la destruyó? ¿Tú crees que las huelgas no destruyen todo? No, la destruyó la Vulnerable a la clase media. Tú que Háblame de viviste eso. en Europa, ¿sabes que en la OCDE el 90% de la matrícula es fiscal? Sí, pero anda lo que te dije. Los nosotros tenemos liceos de 85, excelencia, güey. liceos de excelencia para las clases. No, está bien. A ver, pero... Está bien. ¿Y si está bien, qué tenemos que hacer? Alberto. A ver, Cuéntame, Apoyarlo. ¿cómo Mauricio. seleccionamos? Sí, a ver... ¿Tómbola? No, mira, No, muy ¿cierto? simple. El problema que tenemos es aún incluso más grave de la situación actual. A mí, de hecho, me parece que todavía estamos muy lejos de la solución. Y, de hecho, hablar del proceso de admisión hoy día, sin tener estructurado qué sistema educativo realmente necesitamos para el futuro, es todavía incluso un problema. O sea, ya ni siquiera están las condiciones para hablar del sistema de admisión. Si uno habla en términos puros de educación, no es bueno que los colegios elijan a sus estudiantes, ni es bueno que los apoderados elijan el colegio. Esto lo sostiene desde cualquier teoría educacional e incluso las teorías de mercado. ¿Qué es lo bueno, Alberto? Recuerdo que el señor Adam Smith señaló que no se podía elegir el mejor establecimiento educacional ni el mejor cobertura de salud porque no hay información suficiente. Me entero de lo bueno o lo malo que es mi colegio 15 o 20 años después de que ingresé. Hay que transparentar la información. Por tanto, efectivamente no hay forma de elegir. Entonces, ¿por qué elige entonces? Porque hay lo que tener que razonable, bueno, tú lo viviste en los países nórdicos. Sí, pues ahí se elige. Justamente ahí se elige. Los países nórdicos. Y uno tiene excelente información sobre el resultado Los países del nórdicos, colegio. los colegios son parejos, son de igual calidad. No. Y por tanto, sí, No tienes idea no hay de los grandes países nórdicos. diferencias. Perdóname. Aquí estamos hablando... Después aquí estamos- te voy a mostrar Pero, la Mauricio, diferencia. aquí para que estamos lo hablando de diferencias continentales. O sea, hay colegios que están en niveles razonables dentro de América Latina y otros que están en niveles muy, muy bajos a nivel mundial de países muy, muy pobres. Simplemente tenga que ir al colegio más cercano a mi casa.
Luego, si quiero algo especial, porque quiero que sea un colegio más deportivo, que si quiero que tenga alguna excentricidad, bueno, buscaré un colegio específico y ahí habrá un proceso de selección y qué sé yo. Pero si no, el sistema tiene que estar hecho para que la cobertura sea suficiente, para que las personas tengan un colegio a mano, adecuado, que no requiera grandes tránsitos, porque eso más produce problemas, hace imposible la vida en las ciudades, y uno tiene que viajar 4 o 5 kilómetros para eso. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Y termino diciendo una cosa que quede constancia de ello. Hace como 10 años, Joaquín Lavín dijo que los profesores en Chile tenían que ganar muchísimo más equivalente a lo que se gana. Elige escuela comprándose casa en los barrios donde hay mejores escuelas. Eso es lo que ha pasado en Europa. Y es un sistema todavía más discriminatorio que conduce además, Europa es más discriminatoria a la segregación en cuanto a la vivienda. Si tú no sabes eso, te voy a pasar los antecedentes. Quiero aprovechar que está Mario Aguilar aquí y no siempre tenemos un actor social relevante para poder conversar. Y yo creo que hay un diálogo posible con aquellos que no van a defender a ultranza algo que el instinto del sentido común te dice que no está bien, como es el actual, como quedó, y decirle, bueno, ¿qué espacios de mejora vamos a tener? ¿Dónde vamos a encontrar un sistema de admisión que recoja este sentimiento de las familias que está ahí? Pancho Vidal, aunque uno no lo quisiera. Entonces no lo vendan como algo que soluciona todo, porque la mitad no queda. Después, en muchas partes, Pancho Vidal, usted que conoce este país y lo ha recorrido tantas veces, sabe que, y Mario también va a encontrar la razón, de que para muchas comunidades hay una sola alternativa. Sí. No hay más. Hay comunas que tienen un solo liceo. Y por lo tanto esa gente va a quedar ahí. Incluso hay veces que no quedan ahí. Entonces ese sistema, no, porque tú lo estás contando como que fuera esas personas hubieran elegido ahí. Sí, obvio, sí, no tienen dos. Hay solo uno. Entonces ese 50% puede ser un poco engañoso. Yo me quedaría en el 50% que no lo logra. Y ahí encontrar cómo, si hay un grupo relevante de la sociedad, relevante, más allá de la ideología, más allá de los partidos, ¿no?, que cree que el esfuerzo personal y el sacrificio es y debe ser reconocido. ¿Cómo le abrimos la puerta? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? En todos los colegios, en algunos colegios, ¿cómo se puede abrir la puerta para eso? No para dejar de la carrera docente. ¿Tú sabes con qué votos se aprobó? Con los votos de Chile Vamos. Si la presidenta de Chile no tenía los votos. Ay, nosotros miramos para el techo. Estaban divididos, no, Pancho, estaban divididos. El Ministerio de Educación estaba dividido y requirió de los votos de Chile Vamos para aprobar la carrera docente, que es la que ha mejorado un 30% las remuneraciones de los profesores. Mario Aguilar. Bien, quiero hacer algunas precisiones. Este tema es un súper tema, daba un programa completo. Sí, pues, el mérito. Primero, la educación pública comenzó su gravísimo deterioro durante la dictadura de Pinochet, pero su deterioro se consolidó durante los años de democracia. Yo quiero ser justo en eso. Hay muchas medidas que se tomaron en los años de democracia, comillas democracia. Soy muy crítico de la democracia que instalamos en nuestro país, bastante limitada, bastante cercenada, muy protegida, constitución del dictador, etcétera, etcétera. Y también en los años de democracia se consolidaron muchas medidas que fortalecieron el modelo educacional de mercado que empezó Pinochet. Es bueno decirlo. Segundo, esto de que la gente se compra casa en la comuna donde quiere que su hijo vaya a estudiar, yo te aseguro que hay mucha gente que quisiera que su hijo fuera a los colegios de Ñuñoa, de Providencia, de Santiago o de Vitacura, y no se pueden comprar casa ahí para que vaya su hijo a estudiar en ese colegio. Por lo tanto, que son los menos, pues Mauricio, los menos. Hay, por lo tanto. ¿A quién lo atribuyes tú? A distintas razones, y esas razones hay que respetar. Moverse 2, 3 comunas para poder tener un colegio. Por lo tanto, también yo creo que ahí hay que un factor de corrección. Estoy de acuerdo que ahí tiene que haber. Son muchas las razones que puede tener una familia para que su hijo estudie en una comuna. Hay un sistema educativo, hay colegios buenos y colegios malos. Porque el sistema público nuestro es totalmente fragmentado. No hay una red nacional o una política nacional de educación pública. Y lo último que quiero decir es que siempre se pone ejemplo como que las escuelas públicas potentes, las ejemplares, son los colegios conocidos. Y yo quiero decirles que uno de los mejores colegios de Chile, y tal vez el mejor de escuelas públicas, incluso comparado con las privadas, es el Liceo de San Nicolás. Una pequeña comuna rural de la región de Ñuble, la nueva región de Ñuble, muy pobre la comuna, muy pobre, y tiene uno de los mejores colegios de Chile. Yo he ido a visitar ese colegio, he estado con sus colegas, he estado conversando con los estudiantes, porque yo no me quedo en la oficina del colegio de profesores, recorro Chile completo, de punta a punta, alrededores de la región de Ñuble, y estudian ahí. Cabros de Chillán intentan entrar a ese colegio por lo bueno que es. Ahí hay una suerte de machuca al revés, ley machuca al revés, cabros que podrían ir a colegios privados, porque su familia tiene las condiciones, intentan entrar a ese colegio por lo bueno que es. Hay que ir a mirar ese colegio, porque sabes que es un colegio que va totalmente, mucho arte,
tienen Seguramente talleres de mucha todo historia. tipo, tienen un profesorado absolutamente comprometido, una pequeña comuna rural Y eso, casi y eso hay que tan estudiarlo, poco Mario, yo creo que conocida es muy importante. y va a Sí. contrapelo del modelo. Entonces, cuando nos quieren poner estos modelos SIMS, estandarización, qué sé yo, rendimiento, acomodo de lugar, las notas, lo único... Y el otro día leí una entrevista tuya que me pareció súper sensato el enfoque. Me refiero a la deuda histórica. Para hablar clarito, esa deuda histórica en moneda de... Porque ya tenemos ¿Cómo un enfrentar En la eso? deuda histórica hemos dicho siempre, queremos una solución que puede ser perfectamente una ley reparatoria. Una ley reparatoria que incorporara un mejoramiento en las pensiones, porque tienen pensiones miserables mis colegas, pensiones miserables. Una profesora que entregó 40 años su vida a la educación, hoy día tiene una pensión de 150.000 pesos, 180.000 pesos. Es una vergüenza como país que nosotros tengamos esa situación. Y lo que nosotros queremos propiciar es una ley reparatoria, que le mejore las pensiones o le otorgue un bono por una vez. por ahí hay algo, ya. Y eso es la solución que ha propuesto incluso el informe de la Comisión Legislativa del año 2009, del Poder Legislativo, Cámara de Diputados, del año 2009. De hecho, se han muerto muchas 14.000 gracias, profesores. Mario Aguilar, por habernos acompañado acá Gracias a ustedes esta por la mañana invitación. domingo en Estado Gracias. Nacional y conversar Muy de todos estos interesante. temas con nosotros. 10 de la mañana con 56 minutos. Vamos a una pausa y al regreso vamos a estar conversando con otro de los personajes clave de esta semana, la intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar. Ya volvemos con más en Estado Nacional. Muy bien. 11 de la mañana en punto y regresamos a Estado Nacional con la sección tradicional a esta hora, la entrevista. Para eso nos acompaña Rodrigo Álvarez. Periodista, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Patricia? Buen día. Aprovechamos de saludar también a quienes nos están escuchando la transmisión de Radio Duna y ya vemos ahí en la imagen la entrevistada del día de hoy, lo decía yo antes, uno de los personajes clave de esta semana por lo que ocurrió ahí. Esta situación compleja con el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional. Nos acompaña la intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar. Intendenta, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Buenos días, Rodrigo. intendenta. Fue una semana de vuelta a clase para el Instituto Nacional, después de que se adelantaron las vacaciones de invierno. Y usted estuvo ahí en el eje de la noticia durante esta semana a propósito no solamente de acciones judiciales que usted interpuso, que algunas se le rechazaron y qué sé yo, pero también porque hubo nuevamente actos de violencia en el mencionado establecimiento. Pero déjeme partir por lo más micro para después irnos a lo más macro, que tiene que ver justamente con estas acciones judiciales que usted interpuso, una querella que pusieron además en su contra el día viernes pasado y la amenaza a la autoridad de la cual usted se hizo eco. ¿Sigue pensando que presuntamente hubo un delito detrás de todo lo que pasó? Sí, efectivamente sigo pensando eso y por eso nosotros vamos a mantener nuestras acciones, vamos a apelar en la Corte de Apelaciones el día lunes. Estamos preparando nuestra apelación y estamos convencidos efectivamente de que hay que accionar porque es parte de la responsabilidad que yo tengo como autoridad. Cuando una autoridad obligatoriamente toma conocimiento de un delito o de una acción que puede tener calidad de delito, es responsabilidad mía accionar y en ese sentido estoy muy tranquila con la decisión tomada. Vamos a apelar, como le dije, y esperamos efectivamente que la Corte de Apelaciones cambie el criterio que tuvo el juez de no permitirnos, y yo quiero aclarar eso, lo que dice el juez no es que no hay delito. Lo que dice el juez no es que pudiera no No se pronuncia del fondo. No se pronuncia del fondo, lo que se pronuncia es que dice que yo como intendente de la región metropolitana no tengo legitimidad para querellarme. No puede querellársele. Pero también Exactamente. dice, si no me equivoco, que estos hechos de ser efectivos no han alterado el orden público, ni de ningún modo, tampoco Así han turbado es. alguna actividad, ni tampoco es posible afirmar que estos hechos causan a toda la población o parte de ella el temor de ser víctima de los Tal dichos cual. en las redes Y usted sociales. da en el punto y le agradezco enormemente que lo diga. Él dice que yo no tengo la legitimidad para poder querellarme. No habla del fondo, no dice que no hay delito, sino que dice usted como intendenta no puede querellarse. Bueno, yo quiero decirle que en el argumento que él utiliza quiero darle un contexto de la violencia del Instituto Nacional, porque esta amenaza se da en el contexto de la vuelta a clase del Instituto Nacional en un titular que dice panoramas antes de volver a la guerra. Expliquemos precisamente eso, porque a lo mejor quienes nos están viendo no hemos hecho el contexto adecuado. Esto tiene que ver Instagram del presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional. Él publica esa pregunta, donde dice panoramas antes de volver a la guerra 8 de julio, y ahí uno de sus seguidores le responde y dice matar a Alessandri. Una tercera persona. Entiendo que es una tercera persona, que es lo que él dice. Él publica, porque es súper interesante este tema, en el entendido que las redes sociales, en el Instagram, uno puede decidir, primero, si es público o privado. ¿Ya? Este es un Instagram público, una red social pública donde todo el mundo uno puede ver lo que publica. Y uno puede además decidir qué publica o qué no de las respuestas. Aquí aparece la imagen de él con esta respuesta de matar a Alessandri.
En el contexto de la vuelta a clases del Instituto Nacional del 8 de julio, donde yo también quiero poner el contexto. Estamos hablando del Instituto Nacional donde se han lanzado más de 300 bombas Molotov en lo que va del año 2019. Donde efectivamente hay más de 25 jornadas de clase de días hábiles perdidos, donde hablamos de más de 21.000 raciones de alumnos que no se han podido entregar de alimentación, alumnos muchos de ellos vulnerables, que lamentablemente habitualmente tienen la única alimentación, la del colegio, en donde se ha amenazado profesores, donde se ha rociado con benzina a profesores, donde se ha atacado a parlamentarios el mismo día 8 de julio donde se volvía la guerra, y ustedes lo vieron en los medios de comunicación, parlamentarios que iban en una visita inspectiva de todos los colores políticos, pero que se atacaron a los parlamentarios del mismo sector del alcalde Alessandri. Claro. Ese es el contexto de violencia en el que estamos hablando. Pero déjeme... Quiero solamente terminar. Cuando hablo de más de 350 bombas Molotov del Instituto Nacional en este año nomás, no contando los anteriores, hablo del doble de las bombas Molotov que han sido lanzadas en la Universidad de Santiago. Para que nos hagamos un contexto de la gravedad de la violencia que está pasando en el Instituto Nacional. Sí, solo quiero contarle, Intendenta, a propósito, para volver después y hablar de lo más macro que tiene que ver con lo que usted está diciendo al final. Respecto al adolescente en cuestión, él no estaría detrás de la amenaza, como primera pregunta. Y segundo, ¿usted ha podido hablar con el alcalde? ¿Ha recibido alguna vez alguna amenaza de muerte del alcalde de Santiago? A ver, yo efectivamente he hablado con el alcalde tomó conocimiento de esta amenaza, incluso ha declarado en la investigación de esta amenaza y eso es súper importante aclararlo. Pero él también decía que no quería agrandar más el tema, que por eso no se iba a hacer parte de la querella. Lo que pasa es que es difícil para uno, cuando a uno lo amenazan personalmente, es difícil finalmente uno tomar como esta bandera de la defensa de uno mismo, ¿eh? Es complejo. No obstante, yo como intendente de la región metropolitana tengo la responsabilidad de accionar cuando se generan este tipo de eventos que son extremadamente graves. Cuando hablamos de derechos constitucionales, el principal derecho constitucional es la vida. Todo lo demás la pueden haber visto, de alumnos lanzando las bombas Molotov, un alumno incluso que se quemó. Quiero decirles que hay una querella nuestra contra un joven en particular que fue detenido en el Instituto Nacional, alumno del Instituto Nacional, que se quemó, manipulando efectivamente una bomba Molotov, lanzándolo, y quiero decirles que quedó con arresto domiciliario total, con una investigación de 60 días y con sujeción al Sename. Estamos hablando de ese nivel de violencia, no estamos hablando de una cosa poca, una amenaza en un contexto que no tiene nada que ver, que no pasan fenómenos graves. Aquí sí pasan fenómenos muy graves de violencia en el Instituto Nacional y que este año en particular, a diferencia del año anterior, está muy radicado en el Instituto Nacional. El porcentaje de bombas Molotov, de estas más de 500 y tantas, el 64% del lanzamiento de las bombas Molotov está en el Instituto Nacional. Pero ¿y esta acción judicial no termina tal vez desviando el tema finalmente al centrarse o generarse una disputa con el presidente del centro de alumnos? ¿No se sobrereacciona a la luz de los resultados o lo que determina el juez al declarar inadmisible? Eso de este año era un robo con violencia, era un delito de alta connotación social, había impactado mucho y él consideró que nosotros tampoco teníamos derecho a querellarnos. O sea, un juez... O sea, ¿usted tiene un reparo contra el juez en particular? No, yo no tengo un reparo contra el juez. Digo que no me llama la atención porque él en un delito tan grave como un robo con violencia, donde obviamente si no tenemos derecho como Intendencia de la región metropolitana a defender a los santiaguinos y las santiaguinas en un hecho tan grave como un robo con violencia y poder querellarnos, no me llama la atención desde que en este caso tampoco considere. Pero vamos a ir a apelar cómo se revirtió en ese mismo delito y le dijeron al juez que sí teníamos derecho a querellarnos en la Corte de Apelación y por eso vamos a apelar. Intendenta, usted decía que el alcalde en este tipo de casos como que quiso restarse un poco, no quería avalar la querella que usted va a presentar porque para una autoridad, decía usted, recibir este tipo de amenaza o estar en este tipo de situaciones debe ser complejo. Es difícil, muy ¿usted difícil. ¿Lo ha vivido en carne propia? Sí, lo he vivido en carne propia. ¿Sí? Tuve protección policial durante mucho tiempo. Amenazaron a mi hija recién nacida, a mi Laurita en aquellos tiempos. Tenía unos meses. No, pero ahora intendenta. Pero por eso, lo he vivido desde muy temprano, desde una amenaza a una pequeñita, que dicho sea de paso, perdonen, permítame, está de cumpleaños, hoy día cumple 11 años, mi pequeña. Ella estuvo amenazada de muerte desde muy guaguita y ahora, en innumerables oportunidades de todo tipo, uno recibe muchas amenazas. Ahora último, sí. Sí, claro, uno ha recibido muchas amenazas. Y yo entiendo al alcalde de Santiago, no obstante que él
finalmente sabe que nosotros accionamos, que hubo una denuncia de oficio en Carabineros, por la cual este joven fue llamado a declarar en calidad de imputado el lunes pasado en la primera comisaría, con todos sus derechos resguardados, con su padre al lado de él, y obviamente es una investigación que sigue un carril, que se mantiene independiente de Pero que en el su juez... caso, intendenta, ¿de qué tipo de amenazas estamos hablando y cómo las ha recibido? Por redes sociales, muchas, ¿Sí? en innumerables oportunidades. Es un tema difícil, yo creo que es un tema que está todavía bien en pañales en nuestro país al respecto de la responsabilidad que uno tiene de emitir ciertos juicios en redes sociales en el mundo, que está mucho más avanzado que nosotros siempre llegamos tan tarde a todo habitualmente. En el mundo ustedes lo han visto, por ejemplo, la amenaza en Nueva Zelanda. Porque creo que es preocupante, intendenta, pero ¿son amenazas de qué tipo? ¿De tratar de agredirla? No, amenazas de muerte, sí, claro, muerte. amenazas de muerte, amenazas contra mis hijos. Y yo no he sido la única, o sea, yo de verdad de esto no hablo mucho, porque no soy la única. Si ustedes miran las redes sociales, y bajo muchas veces unas redes que no tienen nadie detrás, unos nombres de fantasía, es bastante agresivo, bastante brutal. Pero más allá de eso, aquí sí hay una amenaza en un Instagram de quien finalmente representa una cantidad importante de estudiantes. Yo creo que no es menor, no es un bot, como se llama, no es un señor anónimo detrás que se crea una cuenta para atacar a alguien, es efectivamente alguien que representa a más de 4.200 estudiantes y eso no es menor, tiene una repercusión. Para entenderlo bien ese punto, esta respuesta que le da alguien al presidente del centro de alumnos ahí en Instagram, ¿para usted implica que hay un riesgo real de que vaya a asesinar al alcalde? O sea, yo estoy convencida de que hay un riesgo real en la connotación del contexto de la violencia del Instituto Nacional. Más de 300 bombas Molotov, profesores rociados con benzina. Claro, pero para entender su acción parlamentarios judicial, atacados el mismo por día. supuesto, para entender su acción judicial, usted eso es lo que interpreta de esa respuesta que le dan al presidente del centro de alumnos, que hay una amenaza real de asesinar. Estoy convencida de que hay una amenaza real y que el derecho principal a la vida no puede ser disminuido en la gravedad. Esto es muy grave. Y tanto es así como nosotros cuando recibimos la denuncia de que estaban amenazando al alcalde de Macul, también por redes sociales, en este caso fue Facebook, nosotros nos querellamos también. En esa oportunidad sí fue declarada admisible nuestra acción por otro juez, obviamente, y esperamos que eso vuelva a pasar ahora en la Corte de Apelación. Intendenta, hay gente que se pregunta cuánto ayuda esto de llevar acciones judiciales de por medio. ¿Se apresure, por ejemplo, con declaraciones de que se puede cerrar el establecimiento? A ver, nosotros estamos convencidos, y lo dijo muy bien el ministro Chadwick, nosotros queremos un instituto nacional que vuelva a ser la luz de la educación en el país, queremos un instituto nacional que tenga muchas mejores condiciones de infraestructura. Nosotros en el gobierno regional estamos en un plan para mejorar los baños, para poner termopaneles, para cambiar los pupitres empotrados, para que tengan mejores condiciones. Vamos a hacer un programa en contra de la violencia para fomentar líderes en contra de la violencia, que no va a ser solamente en el Instituto Nacional, sino que en muchos otros colegios, porque creemos efectivamente en la educación pública. Nuestro gobierno regional está invirtiendo más de 7.000 millones en mejorar establecimientos educacionales públicos, ya donde hemos financiado una cantidad importante y ya han aprobado nuestros consejeros esos recursos. Por lo tanto, lo que dijo el ministro Chadwick es tal cual lo que opina el gobierno del presidente Piñera. Tenemos que lograr que haya un Instituto Nacional muchos más años, 200 años más, que tenga buenas condiciones, que la noticia nuevamente sea los buenos resultados de la PCU, los grandes presidentes que salen del Instituto Nacional, etcétera. Y en eso no nos perdemos un segundo y estamos trabajando fuertemente para eso. Sí, para cerrar, es solo una duda que me queda respecto a lo que fue esta acción judicial, en un punto que plantea el juez, que se puede interpretar como una crítica a su actuar. Dice esa resolución que se trata de la red social de un adolescente que se encuentra en crecimiento y desarrollo y el Estado tiene una responsabilidad en el cuidado de su imagen y exposición pública indebida, lo que la querella de la Intendencia viene en exacerbar. Incluso oficia